Aquí estamos en Mateo 28, viendo ahora la palabra de Dios en su boletín. También tiene unas notas para el mensaje también esta mañana para acompañar y también seguir con la vista. Dice aquí en Mateo 28, versículo número 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. El año es 30 después de Cristo. El hijo de un carpintero ha cambiado el mundo. Sus enseñanzas han capturado miles sobre miles. Alimentó a miles con solo 5 panes y 2 pescados. Verdaderamente él curó a muchos de los enfermos. Resucitó a algunos de la muerte. Y hasta que los mismos fariseos que estuvieron en contra dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esta semana de la Semana Santa, la semana de la Pascua, fue una semana muy dura para este varón. Él fue traicionado por uno quien era suyo, su nombre fue Judas, fue juzgado por los judíos, fue juzgado por los romanos, fue golpeado, azotado e incluso coronado de espinas. Cargó su propia cruz, fue clavado y crucificado. Cuando hablamos del camino a la victoria, ¿dónde está la victoria? Si lo dejamos en la cruz, no hay victoria. Si se queda en la tumba, no hay victoria. Pero por la mañana, el primer día de la semana, resucitó y ahí vemos la victoria. Ahora 1989 años después, es el año 2019 después de Cristo. Hoy en día el mundo está en caos. El mundo está en necesidad de seguridad. Gente está huyéndose por peligro de muerte. La policía ya no nos protege. La política está en ruinas. Los vicios están ganando y destruyendo las vidas. El uso de marihuana es legal y el efecto catastrófico. Drogas ilegales, prescritas y ilegales están aumentando. Alcoholismo está destruyendo las vidas cada día. La violencia está aumentando. Tiroteos masivos en escuelas, en lugares de empleo, en áreas públicas y hasta dentro de las iglesias. En esta mañana, bombas salieron y matando más que 200 personas en el mundo en donde vivimos. Pornografía, el sexo abierto, violaciones, niños, jóvenes secuestrados, desaparecidos y vendidos como esclavos sexuales, secuestros para la extracción de órganos, todo lo que está pasando hoy en día. Y cuando hablamos de la Semana Santa y hablando del camino a la victoria, estamos buscando la victoria en nuestra vida, igual como en la vida en aquel entonces. Hoy no es el día del juicio, no es el día de rechazo y negación de Jesucristo. Hoy no es el día de la crucifixión de Jesucristo. Hoy no es el día en que la piedra fue puesta sellando la tumba. Hoy es el día de la resurrección. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. El camino de la victoria. En esta mañana quiero enfocar un poco de este día de la victoria. Y quiero que entendamos una verdad en esta mañana. Con Cristo, el camino a la victoria terminó con la resurrección.
Con nosotros el camino a la victoria comienza con la resurrección. En esta mañana vamos a ver tres cosas que quiero que veamos acerca de la resurrección. Y en nuestra hoja podemos estar siguiendo el mensaje de esta mañana. La primera cosa que vemos, hermanos, es que la resurrección trajo cambios. La resurrección trajo cambios. Ahora, cuando hablamos de cambios, muchas veces cambios son cambios para lo peor. Pero en este caso estamos viendo que no significa lo peor. El viernes de la cruz fue un tiempo horrible, pero produjo cambios que resultaron durante la resurrección. Y cuando hablamos de los cambios de esta mañana, primera cosa que vemos en el inciso A es la autoridad de Jesucristo fue cambiada. La autoridad de Jesucristo fue cambiada. Mateo 28, versículo número 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, después de la resurrección, vemos que Cristo ahora tiene toda autoridad. Él ahora, en su autoridad, vemos que algo cambió con esa crucifixión. Su muerte no significó el fin, sino significó un cambio. Antes de la resurrección, Él enseñaba, Él sanaba, Él caminaba físicamente con la gente. Después de la resurrección, no tuvo límites en su cuerpo físicamente. Su cuerpo fue glorificado. Una vez Él entró en un cuarto sin usar la puerta. En 40 días después, Él se ascendió al cielo. Vemos que su cuerpo sin límites. Antes, su destino incluyó la muerte, pero después jamás morirá. La muerte fue un puente de la primera vida hasta la segunda vida. Por eso vemos que su resurrección trajo algo de cambio en su vida. Su residencia también cambió. Él volvió al Padre. Juan 16, 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él vino la primera vez dejando el cielo, dejando la gloria, nacido de la Virgen para vivir en este mundo, y luego, después de esta resurrección, deja el mundo para volver al Padre. Su posición cambió. Él vino la primera vez como Cordero de Dios, como sacrificio de Dios. Pero cuando volverá enseguida, viene montado sobre un caballo blanco para tomar el reino que es de Él. He cambiado su posición. El inciso B, el acceso de Cristo también fue cambiado. Pero vemos su autoridad ahora cambiada, pero también su acceso. Antes de la resurrección, no más unos pocos tuvieron acceso con Cristo. Su vida estaba restringida dentro de su propio cuerpo. Ahora pienso conmigo un momento, hermanos. Él fue Cristo en la carne y lo vemos omnipotente en realidad. Una vez en Mateo 26, 53, Él dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Él está diciendo: yo tengo todo poder. Cuando Cristo estuvo en este mundo, Él tuvo el poder. Su vida no fue quitada, sino Él mismo dio su propia vida en la cruz del Calvario. Tuvo todo el poder. También, hermanos, vemos su omnisciencia. Él sabía todo. En Lucas 5:22 dice Jesús entonces, conociendo sus pensamientos de ellos, respondiendo les dijo. Vemos que Él conoció los pensamientos. Nosotros no podemos conocer los pensamientos de otro. Cristo sí pudo. Él fue omnipotente. Él fue omnisciente. Pero, hermanos, Él no fue omnipresente. Vemos cuando estuvo aquí en el cuerpo, en este mundo, su vida estaba puesta dentro de un cuerpo como el nuestro.
Por eso antes de la resurrección, Él caminaba y vivía. Después, ahora Él vive en el cielo, en otro estado por nosotros. Hermanos, después de la resurrección, todos tenemos acceso. Dice la Biblia en Romanos 8:34, Cristo, que está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Vemos en Mateo 27 que el velo se rasgó del templo desde arriba hacia abajo. Con la crucifixión ya no hay ese velo deteniéndonos del acceso de Dios, sino ahora la tenemos a través de la vida, la crucifixión y resucitación de Cristo. Vemos, hermanos, que el acceso viene por una nueva relación con Él. Hermanos, cuando vivía Jesucristo en este mundo, Él enseñó a sus discípulos cómo orar, en realidad preparándoles para tener acceso después de la resurrección. Vemos ahora, todos tenemos acceso. El inciso C, hermanos, el día de la adoración también cambió. El día de la adoración también cambió. Antes de la resurrección, el pueblo de Dios, que fue Israel, se reunió en el día sábado, identificándose con el Creador y en el reposo que hizo Dios. Y hermanos, aunque entendemos que debemos tomar un día de descanso, vemos que después de la resurrección el domingo fue hecho indicado para adorar a Dios. El primer día de la semana está apartado para adorarle a Dios. Es como un testimonio cada semana de su resurrección. Anunciamos al mundo cuando nosotros estamos en asistencia en su casa el primer día de la semana. Es algo anunciando. El cristiano, hermano, no debe buscar alejarse de la casa de Dios los domingos. Es el día apartado, o es el domingo, sobre todos los domingos. Cuando vemos este domingo, es el mero día que están reconociendo la resurrección de Jesucristo. Muchos cambios pasaron y cambios entraron en nuestras vidas a través de esa resurrección. Segunda cosa que vemos, hermanos, es que la resurrección también trajo confianza. Versículo 7 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo ha dicho. Vemos, hermanos, que la resurrección trajo confianza. El inciso A, la semana con pena. La semana con pena. La religión, hermanos, está celebrando la semana con tristeza y con luto. Si vemos la religión esta semana, vemos cómo están ahora andando sobre rodillas, crucificando uno a otro en una cruz hecha de hombres, tratando de imitar algo de la pena del Señor. Hermanos, Él tomó nuestra pena en la cruz del Calvario. Él tomó nuestro sacrificio en esa cruz. Y cuando vemos este día, no es el día de pena, sino es el día de la victoria. La cruz ya fue pagada en la semana y ahora estamos viendo la resurrección. El Salvador de ellos expiró, se acabó, dejó de estar con sus discípulos. Y por eso hay más énfasis en la crucifixión que en la resurrección. Hermanos, con cada religión no hay escenas de gozo, no hay victoria, porque no vemos el día supremo que es de la resurrección. También la semana con placer. Para algunos ven esta semana en pena, en dolor, en tristeza. Para otros, ellos ven esta semana con placer. El mundo está feliz con esta semana. La mayoría del mundo festeja estos días. No hay clases, no hay lugar en el trabajo, no hay trabajo, está cerrado.
Muchos a la playa van o a acampar o a hacer otra cosa y toman estos días como un tiempo de placer, de gozo. Sin Cristo, hermanos, hay placer en el pecado. Hay gozo en la rebelión. Con la ausencia de Cristo pueden disfrutar de su pecado. La religión no predica convicciones. La religión no entiende que para estar bien con Dios no es un proceso de conformación, sino ser transformado por Él que puede entrar en nosotros. La religión no cambia las vidas. El mundo mató a Cristo porque no quiso el cambio que Él les presentó. Es más fácil seguir la vida lejos de Dios, en las creencias del mundo, en la manera del mundo, que poner y enfocarnos en su resurrección. Por eso a los que ven la semana con pena, otros que ven la semana con placer, está eliminado, ya no tiene efecto con nosotros. Pero vemos también el inciso C, es una semana con promesa. Él no se acabó, Él aún vive. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó. El ángel no libró el acceso, sino reveló lo que había pasado cuando Él resucitó. Por eso vemos, hermanos, que es una semana con promesa. La semana termina con vida. Cuando vemos la historia de cualquier fundador, de cualquier religión, siempre se acaba la historia con la muerte y el entierro de su fundador. Nuestra religión, por decir, nuestra relación termina con la tumba vacía. Termina con un Salvador vivo. Termina con la esperanza y la promesa que volverá por nosotros. Es algo diferente. Nuestro Señor ya resucitado. Cada domingo es otro día de la esperanza. Él contestó las preguntas que fueron hechas. Si vemos aquí en capítulo 27, versículo número 42, nomás una hoja para atrás, dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descendiendo ahora de la cruz y creemos en Él. Él mostró en la resurrección que ni la muerte le puede contener. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él nos da el día de la victoria. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esta mañana, la promesa es que da vida. La promesa es que da esperanza. Y como en la Semana Santa termina con la victoria, con la tumba vacía, también a nosotros nos ofrece la victoria en la vida. Y esa victoria comienza con ese día de la resurrección. Y en ese día nos da la vida espiritual en nuestras vidas. Número 3. La resurrección trajo compromiso. Versículo 1:10 dice: entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vemos ahora el compromiso, un nuevo plan. Él ahora está diciendo, les hizo un nuevo plan. Es un plan de oportunidad. ¿Qué vemos con Pedro? Negando. El gallo cantó y él se fue y lloró amargamente. Vemos ahora ese día, que fue un día tremendo para ellos, pero ahora el plan es otra oportunidad. No vamos a buscar ver Marcos 16. Él dice: id y decid a los discípulos y a Pedro. Él está dando otra oportunidad directamente a Pedro. Es un plan para nosotros. Nosotros merecemos el castigo,
merecemos la muerte. Él nos ofrece estar bien con Él. Él nos puso aquí para este día, día de la victoria. Un nuevo plan, una prueba también. Vemos en inciso B, la prueba del Señor. Dijo que resucitaría y se resucitó. Versículo 6 que dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Recuerden, como les había dicho, no es algo de sorpresa, no es algo de casualidad, no es algo improvisto, sino como dijo. Y vemos que Él ahora es una prueba segura que Él ahora vive. No es cualquier manera, sino como dijo. Exactamente como dijo. Exactamente como fue escrito en las Escrituras. Hay muchas pruebas en las Escrituras y en la historia de que la tumba estuvo vacía. Para nosotros los creyentes lo creemos. Por la fe sí lo creemos. Pero hasta el mismo mundo, como dijeron la autoridad dijo a la guardia, vi que alguien, que los discípulos entraron a robar el cuerpo, hasta que la misma historia cuenta la verdad de la tumba vacía. ¿Dónde está ese cuerpo? Ese cuerpo volvió a tomar vida. Ese cuerpo se ascendió. Ese cuerpo está a la diestra del Padre. Ese cuerpo volverá físicamente, literalmente por nosotros. Ese cuerpo va a tomar su trono aquí en este mundo. Ese cuerpo es Cristo, el resucitado. Vemos también el poder de los creyentes, inciso C. Los creyentes mostraban la evidencia de Cristo. Pensaron los fariseos, los religiosos, si podemos acabar la vida de Cristo, si podemos terminar su obra, pues el mundo va a volver como estaba. Y no hay ningún problema en nuestro mundo. Y seguro que sí, Cristo se murió. Pero lo que nos esperaban es que resucitó. Pero también vemos que Él ni se quedó aquí nomás 40 días y se ascendió. Pero algo grande pasó en las vidas de los seguidores. Y esa lumbre que estuvo aquí en este mundo con Cristo encendió el mundo con la verdad de los creyentes que habían visto a Cristo. Es algo tremendo que vemos, el poder que Dios ha hecho y ha puesto en nuestras vidas. ¿Por qué creemos en Cristo? Pues en primer lugar creemos por la evidencia de la cruz, de la sepultura, de la resurrección. Seguro creemos por la fe. Seguro creemos por la experiencia. Cómo caminamos con Él, cómo platicamos con Él, como Él también con nosotros, pero también, hermanos, por la evidencia de los creyentes que siguen adelante en este mundo. Es un poder que hay. En esta mañana quiero traerle una invitación. Como vimos en la película ahorita, Cristo quiere salvar a todos de este mundo. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Cristo no quiere juzgar a ninguno, por eso Él vino, nacido la virgen, colgado en la cruz, pero resucitado para extendernos la salvación. Y como vimos la historia en esta mañana, es simplemente pidiendo a Cristo la salvación, creyendo en Él, poniendo la fe en Cristo como su Salvador personal. En esta mañana Él le quiere salvar. Si acaso no conoce a Cristo, quiero darle oportunidad de conocerle a Él.